Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno estar de nuevo en la casa del Señor. Sanidad o sufrimiento. Sanidad o sufrimiento es el tema número 14 de esta serie, temas de importancia para la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17. Mateo 8, 16. Sanidad o sufrimiento, tema número 14 de la serie de temas de importancia para la iglesia. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, pues en esta serie continuaremos hablando acerca de las sanidades en el tema del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema de importancia para la iglesia, así es como se titula esta serie. Y el objetivo de esta enseñanza es que nos fortalezcamos en la fe. Esa es la razón de la iglesia, fortalecer la fe de los creyentes, además de adorar a Dios, ¿no? Que nuestra fe sea fortalecida y también que tengamos una perspectiva equilibrada acerca de las diferentes doctrinas que existen, en este caso de la doctrina de la sanidad divina. Fortalecer nuestra fe y también lograr una perspectiva equilibrada en cuanto a las sanidades. En los últimos años, el tema de las sanidades se ha vuelto controversial por algo obvio para todos nosotros, por las malas prácticas que ocurren en ciertos grupos evangélicos, tales como usar las sanidades como un gancho, pero no para predicar el evangelio, que sería bueno, ¿no? Jesús lo hizo así, lo acabamos de leer. Los milagros, las señales, todas estas grandes obras del Señor, pues fueron un modo para que la gente pudiera ver a Jesús, ¿no? Para que pudieran acercarse a Él y escuchar su enseñanza. Pero bueno, en ciertos grupos no vemos esto, más bien lo que vemos son sanidades como un gancho, pero para quitarle el dinero a las personas, para quitarle el dinero a la gente. Otro motivo por el cual se hacen noches de milagros es para darle más fama a un predicador que ya es famoso, a un apóstol que ya es famoso, el cual, por cierto, predica unas cosas. Ese tipo de asuntos de tiro la Biblia y hay una línea del poder de Dios, yo lo decreto y pase la línea y pura cosa marihuana, ¿no? Rara, extraña. Cosas como oprimir a las personas enfermas. Porque claro, si las personas no se sanan, no puede ser culpa del gran apóstol, del gran predicador. ¿Es culpa de quién? De aquel que no se sanó. ¿Por qué? Porque está en pecado, según. Y eso es hacerle bullying a la gente, eso es oprimir a las personas, diciéndoles: no tienes fe o estás en pecado, por eso no te sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha escrito mucho al respecto, hay mucho contenido al respecto en redes sociales. No creo que le interese mucho estar viendo eso. Y si a usted le interesa mucho estar viendo eso, le voy a decir algo: eso no le santifica. Es una realidad, pero ver eso, ver reacciones de youtubers rasgando sus vestiduras y riéndose y burlándose, eso no nos edifica, ¿sí? Aunque está ahí, es una realidad. Muchos creyentes nos hemos dado cuenta de todas estas cosas que son malas, que son negativas, por supuesto, y hemos reaccionado. Eso es algo que hemos repetido durante esta serie. Y bueno, es bueno observar, es bueno discernir lo malo, también es bueno y es necesario reaccionar. El punto es cómo reaccionamos. Ese es el punto. ¿Cómo reaccionamos? Estamos viendo en esta serie que por lo general tendemos a reaccionar de una forma cómoda. Reaccionamos de una forma cómoda. Por ejemplo, si antes creía en las sanidades y hasta pactaba, no voy a pedir que levanten la mano quién pactó con Dios para recibir un milagro, para recibir un milagro financiero, una multiplicación de finanzas, etcétera. No voy a preguntar quién, porque varios levantarían la mano y no queremos balconear a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, antes creía en este tipo de cosas, pactaba por mi sanidad con el superapóstol, hasta me suscribí para estarle enviando mensualmente. Y ahora que me di cuenta que el apóstol es un fraude, ya no oro por los enfermos. Y bueno, cuando me enfermo, tampoco pido que oren por mí. Simplemente voy al doctor y espero que la medicina haga su efecto.
Y si la medicina no funciona, bueno, pues me toca resignarme a quedarme así. Pero pedir oración, no, porque hay un superapóstol y superapóstoles que quitan el dinero. Esta reacción es cómoda. ¿Por qué? Porque ya no me mueve a orar, ya no me mueve a tener fe en el poder de Dios. Eso precisamente es lo que quiere el enemigo, mis hermanos, que no tengamos fe. El enemigo lo que quiere es que no oremos. Así que si el enemigo no logró engañarnos por medio del evangelio de la prosperidad, por medio de los falsos profetas, por medio de los falsos apóstoles, va a tratar de engañarnos de otra manera. Va a tratar de apartarnos de la fe de otra manera, a través de un evangelio sin oración, sin fe, sin poder, sin milagros, a un evangelio cómodo, a un cristianismo que se enfoca y se limita únicamente a consumir buenas predicaciones. ¿Sí me está captando acá? Ese es el cristianismo que algunos están practicando el día de hoy. Cristianos que en algún momento padecieron ese tipo de cosas, fueron parte de ese movimiento y se fueron ahora al otro extremo en un cristianismo cómodo. A fin de cuentas, el enemigo está contento. Pero yo no quiero darle gusto al enemigo. ¿Usted qué? Yo no quiero darle gusto al enemigo. Bueno, así de importante es este tema, así de relevante es este tema. Lo que es más grave de esta reacción cómoda es que hasta ya la hemos espiritualizado. O sea, está mal. Está mal abusar de todo este tipo de cosas, está mal quedarse con un evangelio cómodo solamente que consume buen contenido cristianoide. Bueno, está mal, pero el problema, y lo que es todavía peor, repito, es que hemos espiritualizado esto. Hemos espiritualizado la incredulidad, hemos espiritualizado la falta de fe en el poder de Dios. Algunos dicen, algo que ya mencioné, el milagro más grande que hemos recibido es la salvación. Porque así hablan algunos, ¿no? Para oírse más acá, más espiritualoides. El milagro más grande que hemos recibido es la salvación. Así que ya no necesitamos sanidades físicas, ya tenemos la palabra de Dios. Bueno, cuando una persona cree en eso, tiene ese tipo de teorías y se enferma, porque claro, pues es ser humano, se enferma, en vez de acercarse al trono de la gracia, como dice la palabra, acercarse confiadamente al trono de la gracia, tiene temor para pedir socorro para su enfermedad. En lugar de eso, se escuda en un ejemplo bíblico muy socorrido por los que creen que Dios quiere para nosotros sufrimiento en lugar de sanidad. Esta es la doctrina que estamos viendo el día de hoy. Personas que enseñan que Dios, como ya no sana, porque eso era para el tiempo de los apóstoles, no tiene sanidad ya para su pueblo disponible a través de los dones, a través de personas, a través de la iglesia. Lo que tiene ahora, según esta doctrina, es sufrimiento. ¿Qué te parece? Un evangelio en donde todos somos una basura, todos somos unas cucarachas, en donde no hay sanidad disponible para nosotros, en donde lo que hay es sufrimiento. Oiga, qué buen evangelio, qué buena noticia es esa. Sin embargo, es lo que muchos abrazan el día de hoy. ¿Por qué? Porque los engañaron. Esto es el punto aquí. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7, para que veamos de dónde sale esta doctrina, esta filosofía de este otro evangelio, el evangelio del sufrimiento, le llamo yo el evangelio del aguijón. Segunda de Corintios 12, versículo 7 hasta el versículo 10. Cuando lo tenga, diga: ya llegué. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios y les dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, estos textos bíblicos han sido la base para crear toda una doctrina de rechazo al poder sanador del Señor, a los dones de sanidades y a la fe de los creyentes de estos versículos.
Y por supuesto también el muy socorrido pasaje de Job. Algunos utilizan estos textos ¿para qué? No para edificar a la iglesia, no para fortalecer la fe de la iglesia, no para enseñar lo que Pablo quería enseñar aquí, sino para desanimar a los creyentes a que oren esperando un milagro. Según la interpretación de algunos, todos los cristianos debemos ser Pablo aquí. Todos los cristianos debemos ser Pablo. Es decir, todos los cristianos debemos resignarnos a la realidad de que no seremos sanados porque el Señor ya nos sana, porque el Señor ya no usa a personas. Es decir, según ellos pudiera sanar, pero lo más probable es que no. O sea, está más enfermando, haciendo sufrir a los creyentes que sanándolos. Al menos no a través de la oración, al menos no a través de la fe. Antes de encontrar lugar o el lugar que tienen estos textos en nuestra vida práctica, esto 2 Corintios que leímos, vamos a comenzar por hablar de la realidad de la enfermedad. Esto es importante. Todos debemos saber que el ser humano se enferma por causa del pecado, pero no en primera instancia por un pecado que comete, le viene la enfermedad. Es decir, ya por el pecado que Adán nos heredó, en Adán todos hemos pecado, allí en ese paquete que nos heredó Adán de pecado, viene también la enfermedad. Dios no diseñó al hombre para que se enfermara, ni para que muriera. Fue por causa de pecado o del pecado, de la desobediencia, que entró el sufrimiento físico. Eso está en Génesis 3:16. A Adán le dijo que iba a obtener el alimento con dolor, con el sudor de su frente. ¿Cuántos están experimentando eso? ¿Cuántos hoy lo experimentaron, no? El ganar el pan con el sudor de tu frente y partirte el lomo, como se dice de manera coloquial. Y a Eva también le habló de dolor, parir a los hijos con dolor. Y vaya que parir a los hijos es dolor, y también criarlos, ¿verdad que sí, mamá? Quedarse con ellos toda la mañana, si es que no tienen escuela, es también trabajo, ¿no? Y cuesta. No solo eso, los cuerpos de Adán y de Eva después del pecado se iban a ir desgastando hasta llegar al punto en el que volvieran al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, pero no estaba diseñado el hombre ni la mujer para volver al polvo. Fue por causa del pecado, es decir, iban a morir. La muerte vino con el pecado. Así que la muerte y la enfermedad son universales, es decir, alcanzan a toda la raza humana sin distinción de sexo, de raza o de clase social, en lo absoluto. Pero Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Este plan, mis hermanos, es un plan de salvación para todos los hombres. Así como en Adán todos pecaron y todos mueren, el plan de salvación de Dios es también para todos. Si usted le dicen otra cosa, es otro evangelio, porque es lo que vemos en la palabra. El Señor envió a su Hijo unigénito, el Verbo se hizo carne, murió, resucitó para vencer el pecado, a la muerte en lugar de nosotros. Es decir, lo que fue imposible para nosotros fue posible para Dios. El profeta Isaías anunció la obra del Mesías. Acompáñeme a Isaías capítulo 33, versículo 4. Isaías 33, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí el profeta Isaías, nótalo, observa los versículos mientras yo te digo esto. El profeta Isaías está conectando, está vinculando la enfermedad al pecado. Enfermedad y pecado van juntas. Antes del pecado no había enfermedad. Llegó el pecado y ahora hay enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado trajo consigo enfermedad y muerte. Ciertamente la llegada del Mesías que está anunciando aquí Isaías trajo consigo, ¿qué crees? Un sinnúmero de sanidades, un sinnúmero de milagros. Lucas capítulo 4, versículo 40, nos relata el evangelista un poco de las maravillas que el Señor Jesús hacía, anunciando que el reino había llegado, anunciando que el reino mesiánico había llegado. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, poniendo las manos sobre cada uno, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos,
los que sanaba, a cada uno de los que le traían. Ahora, ¿qué implica todo esto en nuestro tiempo? Implica esto, piénselo, decía Pablo a los Corintios, como a sensatos hablo, o sea, como a personas que utilizan su cerebro y que pues, no es nada complicado, piénsalo. ¿Qué implica todo eso? Implica que el Señor todavía sigue salvando, ¿verdad que sí? Sigue salvando, por eso estamos aquí, ¿no? Por eso sale usted cada día a su trabajo y predica el evangelio a sus compañeros, a sus familiares, etc. El Señor todavía está en esto de salvar a los pecadores. ¿Y qué cree? El Señor todavía está en esto de sanar a los pecadores. El Señor quiere sanar y el Señor quiere salvar y quiere sanar. Y es que la salvación y las sanidades físicas también van de la mano. Así como el pecado y la enfermedad van de la mano, la salvación, el mensaje de salvación y las sanidades van de la mano también. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Es desconocido el autor de la epístola a los Hebreos, pero es una epístola que a muchos les da dolor de cabeza. A muchos que tienen ciertas doctrinas nuevas y raras les causa dolor de cabeza la epístola a los Hebreos, pero a nosotros no. Nosotros no le rehuimos a anunciar todo el consejo de Dios, porque no estamos tratando de presentar o de imponer una doctrina, sino que estamos simplemente dejando que la palabra de Dios hable. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una ¿qué? Salvación tan grande? ¿Está hablando de qué? De salvación. Dice: la cual, salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que todo aquel que oye acerca de la salvación, que oye acerca del Evangelio, tiene acceso al paquete completo. Este es el paquete completo que tú y yo anunciamos, que tú y yo compartimos con otros. No un evangelio en donde nomás Dios te quiere salvar, pero te quiere hacer sufrir porque eres un gusano, que no, una basura. Eso es lo que predican algunos de sana doctrina. No es evangelio en donde lo único que tienes que hacer es estar ahí oyéndolos a los youtubers y a los predicadores de sana doctrina. No. El evangelio y el paquete completo que nosotros estamos ofreciendo, según Hebreos 2:3, incluye señales, incluye prodigios, incluye diversos milagros, incluye repartimientos del Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Este es el evangelio: salvación, señales, prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu. Eso es lo que está en la palabra de Dios. Otra cosa yo no ofrezco. Si usted está buscando ese evangelio cómodo, ¿sí? De me siento, escucho y ya, no espero que pase nada, llego a la iglesia esperando que no pase nada. Ese es el cristianismo de algunos, del cual esta serie tiene el propósito de que salgamos, si es que alguno está allí. Llegar a la iglesia nomás por tengo que ir a cumplir, voy sí, y me siento, y me estoy durmiendo en la predicación y me voy. Hermanos, de verdad, o sea, vámonos a la católica de plano, ¿no? Es más cortito el asunto. Pero la palabra de Dios nos presenta un paquete completo en el cual yo llego a la comunidad de creyentes en donde el evangelio es proclamado y en donde yo espero que ocurra todo esto. Espero que usted espere que ocurra todo esto, porque es lo que trae el evangelio, lo está diciendo la palabra de Dios. Esta salvación es tan grande que no solo nos salva de la condenación, que no solo nos salva del infierno, lo cual es wow, ¿no? Pero el Señor extiende su misericordia porque sabe que estamos en esta tierra y necesitamos de todo esta parte del paquete que aparece aquí: señales, prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Todo eso es la voluntad de Dios y ocurre de la manera que el Señor quiere realizarlo, no de acuerdo a nuestros caprichos, no de acuerdo a la manera en la que nosotros nos imaginamos. No, Dios quiere hacer esto. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: el que les suministra a ustedes el Espíritu es el que les fue presentado, les fue predicado aquí. Y ese suministrar no es nomás de a poquito, o sea, una vez y ya. El Señor no quiere nomás mojarte una vez y ya, no. El Señor quiere llenarte cada vez más, que te parezcas cada vez más a Cristo y que cuando necesitemos tengamos allí disponible todo esto en el paquete. Hasta ahora hemos visto la realidad de la enfermedad, que era lo que quería plantearte para iniciar. La realidad también de que el Señor sigue salvando
y de que el Señor sigue sanando. Uno de los extremos en el que algunos han caído es en el que Dios va a sanar a todos en esta vida. Ese es un extremo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos dicen, no, la redención de Cristo trajo salvación para todos en esta vida. Y si no ocurre, va a ser porque el enfermo no tiene fe o porque el enfermo está en pecado. Ese es un extremo, mis hermanos, del que empecé hablando en un principio. Todos tienen que ser sanos en esta vida, y si no, tache para todos, ¿no? Pero el otro extremo es que el Señor solo se ocupa del lado espiritual de las personas y que la parte física no tiene importancia. Eso, mis hermanos, se llama gnosticismo. Es con lo que el apóstol Juan batalló. Fue el último de los apóstoles en morir, el cual batalló duramente contra los gnósticos. Los gnósticos tenían un montón de doctrinas que prevalecen hasta el día de hoy y que hoy vienen hasta en un paquete de sana doctrina también. Los gnósticos separaban el espíritu del cuerpo y ellos decían, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y decían ellos, el cuerpo, como es malo, pues no lo puedes restringir porque es malo. Así que, pues, let it be. Déjalo que sea malo el cuerpo. Al fin que es malo, pero tu espíritu es bueno. Entonces ellos hacían esta separación y decían, con tu cuerpo haz lo que quieras siempre y cuando tu espíritu esté bien. ¿Te fijas esta separación? Una separación que encaja aquí, ¿no? Dios solo se quiere ocupar de tu espíritu, no de tu cuerpo. Gnosticismo. Tratemos de encontrar un equilibrio para salir de esta reacción cómoda. Ese es mi objetivo, sacarnos de esta reacción cómoda, sacarnos de ahí. Ya vimos que estaba mal, todos tienen que ser sanos, ya vimos que está mal, nos estamos yendo al otro extremo quizás, en donde nomás la parte espiritual, el cuerpo ya no, eso solo con medicina, nada más. No, que encontremos un equilibrio. La pregunta es, ¿Dios quiere sanar a todos los enfermos en esta vida? La pregunta no es si puede. Claro que puede. En ocasiones lo hizo. Cuando Jesús sanó, leímos a todos los enfermos que le traían. Puso sus manos, los sanó a todos. La pregunta es si Él quiere sanar a los enfermos. Bueno, la respuesta parece indicar que sí. En los evangelios vemos que hubo personas que fueron sanadas aún sin que se lo pidieran a Jesús. ¿Te has detenido a pensar en eso? Por ejemplo, el siervo del centurión en Lucas 7. El siervo del centurión estaba enfermo allá y el centurión vino a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. Y cuando Jesús se disponía para sanar al siervo de este centurión, el centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué estaba haciendo el siervo? Pues nomás estaba enfermo, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo. ¿Qué hacen los enfermos? Pues están acostados ahí. O sea, el siervo no estaba buscando a Jesús, ni estaba esperando que alguna sanidad, nada. Y el Señor en su misericordia gloriosa sanó, diciendo la palabra, y sanó al siervo de este centurión. También vemos que las personas que se acercaron a Jesús para pedirle un milagro de sanidad física no fueron rechazadas. La única ocasión en la que yo veo a una persona siendo rechazada por Jesús era aquella mujer sirofenicia, la cual se acerca a Jesús y como era una mujer gentil, el Señor Jesús tenía un plan de salvación. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? El pueblo de Israel. Así que la misión de Jesús abarcaba al pueblo de Israel, aunque dio algunos pantallazos tratando con samaritanos y en este caso con esta mujer sirofenicia, la cual viene y le pide al Señor Jesús un milagro y el Señor Jesús le dice, yo he venido a sanar a las ovejas de Israel. No está bien, le dijo Jesús, que se tiren el pan de los hijos a los perrillos. Así le llamaban a los gentiles, a los no judíos, perros. Jesús le dice perrillos. Y esta mujer, en vez de decir, me rompió el corazón, e irse, cuando tenemos necesidad, mis hermanos, como sea, buscamos suplir esa necesidad, ¿sí o no? Entonces, por eso yo cuando hacemos llamados aquí para orar por los enfermos, no rogamos mucho. Ándele, pásele, hermano, ándele. No, si realmente crees que el Señor te va a sanar, si realmente lo necesitas, vas a estar el primero aquí en la fila. Y si has pasado 10 veces, pues vas a pasar 11 veces, porque todavía no me sano. Así que pues voy a seguir pasando. Y esta mujer, en vez de ofenderse, ¿sabes qué le dijo al Señor? Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas, del pan de los hijos. Dame
de esas migajas, Señor. Las necesito. Y esta mujer insistió y recibió ese milagro. Así que yo veo a Jesús siempre respondiendo a las personas que se acercaban a Él pidiendo sanidad. Mateo 8, capítulo 1, al versículo 3. Vemos cómo la voluntad de Jesús siempre era sanar a los enfermos que le pedían que los sanara. Mateo 8, 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, diga quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. ¿Quiere sanar Jesús a los enfermos? Mateo 8, 3 te responde Jesús: quiero. Por otro lado, vemos que hay personas que no se sanan. O sea, parece que Jesús quiere sanar a todos, es lo que vemos en la palabra, pero también vemos una realidad en la Biblia. Hay personas que no se sanan. Por ejemplo, Trófimo, que aparece en 2 Timoteo 4:20. No parece que Trófimo haya sido sanado. Pablo dijo: a Trófimo dejé en Mileto enfermo, y se fue. Y le dijo: ahí te quedas, bro, pues que te mejores, bye. Voy a seguir orando por ti a la distancia y bye. Así que no vemos sanidad para Trófimo, al menos no está registrada en la palabra. No vemos que Timoteo haya sido sanado de sus múltiples enfermedades estomacales, de las cuales habla Pablo en 1 Timoteo 5:23. Tenemos el caso que mencionamos del aguijón de Pablo, el cual algunos creen que era una enfermedad en los ojos. Eso está en 2 Corintios 12:7 que leímos. Bueno, en ninguno de esos casos tenemos una base para afirmar tampoco que a Trófimo, Timoteo o Pablo fueran personas a las que les faltara fe o personas que andaban en pecado. Tampoco tenemos evidencia de eso. ¿Cómo debemos actuar cuando enfermamos o cuando alguien más está enfermo? Bueno, es aquí donde debemos desarrollar la fe y la madurez. Por un lado está la fe: yo creo que el Señor me va a sanar, yo no me voy a ir de aquí hasta recibir un milagro si está esa fe. Pero también está la madurez. No tenemos que escoger entre lo uno y lo otro, son las dos cosas. Se espera de nosotros fe y se espera de nosotros madurez. Podemos llamarlo una fe madura, podemos definirlo así. Primero que nada, debemos de tener fe. Esto es confianza, certeza. Esta confianza, aclaro, debe ser en Dios. O sea, la confianza, la certeza, la fe no está en el hombre, no está en la oración. Sí, porque algunos dicen: la oración tiene poder. Bueno, ¿cuál oración? ¿La de los musulmanes? ¿La de los testigos de Jehová? ¿Cualquier oración? No. Lo que tiene poder es Dios, o quien tiene poder es Dios. Es Dios quien es poderoso y atiende nuestras oraciones. Así que, sin ser muy pulido, lo que tiene poder es Dios, ¿no? Quien tiene poder es Dios. La oración no. Debemos tener fe, debemos tener certeza en Dios, tampoco en el hombre. Porque aunque hay hombres a los que Dios les reparte dones de sanidades y que son usados en sanidades frecuentemente, ¿por qué? Porque ponen en práctica su don y porque se lo piden al Señor. Bueno, tampoco debemos poner nuestra confianza en el hombre. Lo vimos en Santiago: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, y la oración de fe salvará al enfermo, no el anciano, no es la oración, es el Señor que responde a la oración. Cuando Pedro y Juan sanaron a un paralítico en la puerta del templo, ellos reconocieron algo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque estamos hablando de la fe en Dios en cuanto a las sanidades. Ellos reconocieron que no fue ni su poder, ellos reconocieron que tampoco fue la fe del paralítico lo que efectuó el milagro. Hechos capítulo 3, versículo 12, para que veamos cómo es esta fe madura. Es sí, tener confianza en Dios, pero también tener confianza de que no, o no tener confianza en el hombre. Tampoco tener confianza en la fe, porque algunos tienen fe en la fe. Yo tengo mucha fe. Es el poder de Dios. Tampoco es tu gran fe, porque el siervo del centurión no tenía fe y recibió el milagro. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? O sea, la gente estaba viendo al paralítico danzando ahí en la puerta del templo, al que todos conocían que estaba siempre allí paralítico pidiendo limosna, ahora lo veían danzando y glorificando a Dios. Les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, no fue ni nuestro poder, tampoco fue nuestra piedad. Y esto, mis hermanos, lo digo con cuidado para que no se malinterprete, ¿eh? Todos los creyentes estamos llamados a buscar la santidad. Amén. O sea, todos estamos llamados a vivir en santidad. Eso ya está implícito. Por otro lado, mis hermanos, no es nuestra santidad la que puede efectuar un milagro en una persona. Lo está diciendo la palabra, ¿eh? Es el poder de Dios. Y esto explica, por otro lado, y repito, no vaya a sacar de contexto estas palabras, pero alguien pudiera tener esta pregunta. Entonces tengo que andar en 40 días de ayuno sin pecar para nada, para orar por algún enfermo y que el enfermo se sane. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, no es mi poder, no es tu santidad, no es por obras para que nadie se gloríe de la salvación, tampoco es por obras lo que tiene que ver con milagros. Y esto explica por qué en algunos de estos círculos, de este lado, porque de este lado he estado poniendo a los exagerados, a los carismaniáticos, ¿sí? De este lado ocurren sanidades. Algunas son fake, definitivamente, pero hay unas que ocurren. Es más, yo pudiera preguntar aquí, ¿cuántos estando en el Evangelio de la Prosperidad fueron sanados, recibieron un milagro? Y varios levantaríamos la mano. Yo vi varios milagros, estando tocando con evangelistas famosos y todo, y que también, bueno, no voy a dar detalles de sus vidas, ¿no? Pero tocando, yo vi sanidades. Yo vi piernas que estaban chuecas, las vi crecer. Y vi al chuequito ahora caminando derecho, ¿sí? O sea, yo vi todo eso, a mí nadie me lo cuenta, en ambientes terribles, mis hermanos, porque no es la santidad del hombre de Dios, es el poder de Dios. Y si Dios utilizó una burra para hablar, ¿usted cree que no puede utilizar a un falso profeta? Por supuesto, mire, él usa hasta a Satanás. ¿Qué le parece? Para cumplir sus propósitos. O sea, Satanás viene a ser esclavo de Dios para sus propósitos. Ese es el Dios que tenemos. A él no lo toma nada por sorpresa, ¿me explico? Él sigue siendo poderoso y él sigue obrando aún en medio de entornos como estos. Tenemos la certeza, hablando de la fe, de que Dios sigue siendo poderoso. Tenemos la certeza de que el Señor sigue siendo compasivo. ¿Usted dice amén? Dios sigue siendo compasivo. Tenemos la certeza de que Dios sigue siendo misericordioso. Tenemos la certeza de que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Ese es el Dios que yo tengo. El mismo Dios al cual el apóstol Juan describe, Dios es amor. Si te dijeran, describe a Dios, Juan diría amor. Ese Dios de amor no ha cambiado. Sigue siendo misericordioso y su voluntad para con sus criaturas y más para con sus hijos sigue siendo buena, agradable y perfecta. Ahora sí, abordemos el tema de Pablo y de su aguijón. No me pusieron reloj, así que yo creo que llevo 10 minutos. Si ponemos en una balanza todas las veces en la Biblia que el Señor quiso sanar a los enfermos y las veces que los enfermos no se sanaron, ¿cuál va a pesar más? Tienes en una balanza las veces que el Señor quiso sanar a los enfermos y luego pones del otro lado las veces que los enfermos no se sanaron, que fue Timoteo, Trófimo, Pablo con el aguijón, ¿sí? Las pones en una balanza, ¿cuál va a pesar más? Las sanidades van a pesar más, por supuesto. O sea, lo lees en la Biblia. Voy a contar cuántas veces el Señor sanó a las personas y cuántas veces no se sanaron. Lo vas a ver y vas a darte cuenta que las sanidades presentan una evidencia abrumadora. Tenemos más sustento bíblico entonces para creer que el Señor quiere sanar que para creer lo opuesto, que el Señor no quiere, que el Señor quiere sufrimiento. Así que debemos entender que esas veces en las que las personas no se sanaron son la excepción y no la regla. ¿Me va siguiendo? O sea, hay reglas,
pero también hay excepciones a las reglas. Y esas veces que las personas no se sanaron, fue la excepción, no la regla. Y no estoy diciendo nada disparatado. Lea toda la Biblia y dése cuenta cuál es la excepción y cuál es la regla. Segunda a los Corintios 12, versículo 7. Ahora sí vamos a, después de que dijimos todo esto, abordemos el tema del aguijón de Pablo. Segunda a los Corintios 12:7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, en este caso particular, el aguijón en la carne, suponiendo que haya sido una enfermedad en los ojos, como algunos creen, es una especulación, pero parece ser así, ¿no? Que Pablo, por causa de las muchas apedreadas que le dieron, ¿sí?, en una ocasión lo dejaron como muerto, lo apedrearon y le dijeron: no, pues ya se murió. A ver, lo movieron y ya está todo así, Pablo, ¿no? Y se fueron. Y el Señor lo levantó, yo creo que lo resucitó. Entonces las piedras iban dirigidas a la cabeza, y cuando hay golpes en la cabeza se desprende la córnea. Así que pues muchos, por esto que acabo de mencionar y por lo que escribió también, me parece que fue a los Gálatas, que les dijo: mirad con cuán grandes letras os escribo, y no había lentes en tiempos de Pablo. Algunos dicen el aguijón en la carne del que está hablando Pablo era una enfermedad en los ojos. Bueno, demos el beneficio de la duda y digamos sí, es una enfermedad. Bueno, este caso tenía propósitos de parte de Dios. Es decir, la enfermedad en los ojos, la dificultad en los ojos que Pablo tenía propósitos de parte de Dios. Y yo he anotado varios en estos versículos. Primer propósito: que Pablo rogara al Señor, ¿sí? Dice ahí en el texto que le rogó 3 veces. Ahora, Pablo era judío. Los judíos decían 3 para referirse a muchas o a algo incontable. Santo, santo, santo. No es que Dios sea 3 veces santo, es que es infinitamente santo. Entonces aquí Pablo, como judío, está diciendo: he rogado 3 veces. Rogué. Como judío debe entenderse, a Pablo debe entendérsele como que fueron muchas veces, no solo 3, fueron muchas veces. Y este propósito que vemos era que Pablo rogara. Cuando haya un aguijón en nuestra carne, y esa es una lección que podemos sacar, llamémosle enfermedad. Hay una enfermedad en mi vida, ¿qué debo hacer según este propósito del aguijón de Pablo? Rogar al Señor. Si tienes un aguijón en tu carne, si tienes una enfermedad, si la tengo yo, ruega al Señor. Ruega una, ruega otra, otra y otra y otra. El tema es de que algunos no ruegan. Y esta doctrina del aguijón, desde donde la desarrollan desde estos textos, lleva a algunos a ya no rogar. Algunos no ruegan, no hacen conocida su petición con acción de gracias, como dice Filipenses 4:6. Automáticamente llega la enfermedad, no ruegan y asumen automáticamente que Dios no quiere sanidad para ellos, lo que quiere es sufrimiento. Eso es lo que hacen algunos. Otro propósito que vemos del aguijón de Pablo es que a Pablo no se le subieran los humos, como decimos, porque él dijo: por las grandes revelaciones que he tenido, o para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Y de qué estaba hablando el apóstol Pablo? No es que lo pusieron a servir como mujer y ya se sentía con lo máximo. No. Pablo fue al tercer cielo y habló en tercera persona y dijo: conozco un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no le son dadas al hombre hablar. Así que de eso estamos hablando. Y Pablo reconocía y decía: sí, he tenido experiencias con Dios, conozco la palabra, Dios me usa y llega esto, y yo sé que esto es para que no se me suban los humos. Tercer propósito del aguijón de Pablo:
Era para que Pablo experimentara el poder de Cristo en otra dimensión. O sea, está el poder de Cristo en la dimensión de la sanidad, lo cual es wow, ¿no? Yo deseo experimentar ese poder de Cristo en la sanidad. Pero también vemos, según el texto, el poder de Cristo en esta otra dimensión de la debilidad. Diga debilidad. Porque cuando estamos enfermos, nos debilitamos. Cuando estamos enfermos y no recibimos sanidad, a menudo, ¿qué es lo que hacemos? Dios. Es más, hasta los doctores más ateos te dicen, ya no podemos hacer nada. ¿Cree en Dios? Pídale un milagro. Hay unos médicos ateos que son más creyentes que algunos cristianos de sana doctrina, ¿no? Qué impresionante. Así que la respuesta de Dios, que en este caso fue un no, o sea, porque Pablo no fue sanado, la respuesta de Dios para Pablo fue un no. Esta respuesta vino acompañada de la gracia. ¿La gracia para qué, mis hermanos? Escuche esto porque es profundo, que nos enseña el aguijón de Pablo. La gracia para seguir haciendo la obra de Dios. Esto es impresionante, ¿Por qué? Porque miren, hay personas, y de verdad no estoy pensando en nadie, no creo que le estoy tirando pedradas, de verdad yo lo amo, miren, los amo a todos. Pero es importante esto. En algún momento le va a servir a alguien, nos va a servir. Y es esto. Hay personas que les duele el callo izquierdo. No voy a servir. Si tienen la atención de avisar, no, hoy no voy a poder servir porque me duele el pelo. ¿Sí? Y no van, o no se presentan, ¿no? Pablo no hizo eso. Con todo y aguijón, siguió haciendo la obra de Dios. Eso se llama fidelidad. Cuando nosotros estamos trabajando y cuando del trabajo que vamos a hacer vamos a pagar la renta o lo que sea, así tengas el estómago hecho pedazos o tengas diarrea o lo que sea, te presentas a trabajar. ¿Por qué? Porque hay biles que pagar, porque esperas un cheque, porque esperas un pago, mis hermanos. Bueno, de eso esto nos está enseñando el aguijón de Pablo. Que cuando estamos enfermos y no somos sanados en ese momento, no es motivo para abandonar el servicio a Dios. No es motivo para llamar y decir, no cuentes conmigo. No, es, y espero, de verdad, el que no quiera tomarlo, no tiene que, ¿me explico? Pero prueben a Dios, ¿no? Es para que con más razón lo hagamos. Para que el poder de Dios se haga manifiesto. Qué poderoso es ver a una persona enferma que sigue haciendo la obra de Dios. Eso es algo poderoso, mis hermanos. Qué poderoso es ver a un creyente enfermo que no ha sido sanado orando por los enfermos. ¿Saben qué es lo que hace evidente eso? Hace evidente que la persona no lo está haciendo en sus fuerzas, que reconoce. Yo no tengo poder ni para sanarme a mí mismo, brother. Si yo no, si lo tuviera, pues ya me hubiera sanado a mí. Pero no es mi poder. Dios tiene un trato conmigo y todavía no me responde a mi petición. Seguramente lo hará más adelante en su tiempo, pero mientras tanto no me agüito. Mientras tanto no retrocedo. Mientras tanto no me quedo estancado. Y es que a algunos cristianos les pasa algo en su vida y se desaniman. Ay, es que me ocurrió esto. Ay, ya no voy a servir. Deme un tiempo, deme un break. Y luego ya no me congrego. Y luego, ¿dónde vas a terminar? Frío, más frío que la Navidad. O sea, esto es lo que estamos aprendiendo acá. Así que, aunque el aguijón de Pablo es la excepción y no es la regla, sí tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Muchas. Y estas son solo algunas. Para ser maduros en cuanto a la sanidad divina, debemos ver que no se trata simplemente de una doctrina, Esto es importante. Espero haberlo estado transmitiendo bien en esta serie cuando hemos hablado acerca de sanidad. El tema de la sanidad divina no solamente es una doctrina, no es solamente un tema. Se trata del dolor real de personas reales que llevan la imagen de Dios, personas por las que Cristo murió. Eso no es simplemente una doctrina, porque una doctrina es algo que aprendemos, es una enseñanza. Ok, ya me aprendí esto, luego sigue esto, luego sigue esto y luego sigue esto. No es simplemente una doctrina, aunque obviamente hay mucho que hablar al respecto. Yo pudiera hablar muchísimo acerca de todo esto, no solo lo que está en la palabra, sino los testimonios que he visto, tanto del lado bueno como del lado oscuro, ¿sí? Es
el dolor real de personas reales que llevan la imagen de Dios y por las que Cristo derramó su sangre. Por eso yo tengo la certeza de que una iglesia que cree en esto y que no solo está abierta a eso, a que lo mejor pasa, sino que lo está procurando porque ama a las personas como Dios las ama, una iglesia que hace esto es una iglesia que está mostrando a Cristo, esa cruz, esa salvación que venía con todo el paquete completo: salvación, sanidades, derramamiento del Espíritu Santo, milagros, prodigios. Es el evangelio completo, como le llaman algunos. Por otro lado, debemos estar conscientes de esto: cualquier sanidad física que tú puedas recibir, que yo pueda recibir, es temporal. Piénsalo. O sea, cualquier sanidad física que recibamos es temporal. Los enfermos que fueron sanados por Jesús, que fueron multitudes, seguramente se enfermaron otra vez. Quizás se murieron no de la enfermedad que el Señor los sanó, sino de otra enfermedad. O sea, la sanidad que Jesús les dio fue una sanidad temporal, y así es nuestro Dios. O sea, el Señor también ofrece cosas temporales. ¿No habló Él acerca de los pajarillos? Cómo pues no andan estresados ni nada, ¿no? Llegan y ahí está el gusanito y se lo comen y ya. Habló, o sea, y eso era algo temporal. Al rato le vuelve a dar hambre el pajarito y ¿qué? Otra vez. Y los lirios del campo, temporada primavera, temporada invierno, temporada otoño, y siempre andan bien vestidos. Necesidades temporales que el Señor suple. Y es que a menudo tendemos a solamente enfrascarlo en lo eterno. Si es lo eterno, por supuesto, eso es lo que va primero, pero el Señor habló también de añadiduras que son para nosotros, que vienen cuando nosotros buscamos primeramente su reino. Tal vez muchos de los enfermos que el Señor Jesús sanó murieron a lo mejor hasta de la misma enfermedad que primeramente el Señor los sanó. Regresó la enfermedad y se murieron. Bueno, todos se murieron, si no aquí estarían, ¿no? Aquí andarían. Incluso los muertos que el Señor Jesús resucitó, pues se volvieron a morir. O sea, Lázaro se levantó, salió de la tumba, ¡wow! Pero se volvió a morir Lázaro. Y todo esto, mis hermanos, no debe ser un motivo para desanimarnos a orar una y otra vez por los enfermos. Esto no nos debe desanimar. Más bien debe alentarnos a poner nuestra esperanza en lo que vendrá. ¿Qué dije yo? Dije que la sanidad que recibamos, toda la sanidad que recibamos, cualquiera, es temporal. Pero no debe desanimarnos eso, sino más bien enfocarnos en lo que va a venir. Segunda a los Corintios 4, versículo 16. También la misma epístola en donde habló del aguijón. Segunda a los Corintios 4, 16 dice: por tanto, no desmayamos. Mira el que está a tu lado, no desmayes. O bueno, no te duermas. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, el cuerpo, se va desgastando. ¿Cuántos dicen amén? Y en viernes en la noche esté bien desgastado, pastor, ¿no? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria a Dios. Está desgastado por fuera, pero por dentro renovado, ¿verdad? Y mi papá por ahí acaba de cumplir sus varios años, ¿no? Se va desgastando el cuerpo, pero el interior, dice la palabra, que se va renovando. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que las sanidades son temporales. Eso no debe desanimarnos a tener fe en el poder de Dios, más bien debe animarnos y apuntarnos hacia la eternidad, hacia esta esperanza, hasta este más excelente y eterno peso de gloria. Todos los enfermos van a ser sanados en la resurrección. La redención trajo consigo sanidad, sin duda, pero eso no quiere decir que siempre vaya a ocurrir en esta vida, y eso es algo que algunos no entienden. No siempre la sanidad va a ocurrir en esta vida. Con toda certeza podemos decir que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Por eso digo que nos pone, este es el excelente y eterno peso de gloria, la venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esos que fueron sanados por Jesús y que luego se enfermaron y volvieron a morir, cuando el Señor Jesús venga, esos muertos primero son los que van a resucitar, es lo que dice la palabra. Luego nosotros, los que hayamos quedado,
vamos a ser arrebatados. Con todo y dolor de rodilla, con todo y dolor de espalda, con todo y achaques, seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos achacosos dicen amén? Y esto es poderoso. Nuestros cuerpos achacosos van a ser transformados en las nubes por cuerpos glorificados que ya no se van a enfermar. Cuerpos, mis hermanos, que pueden estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a recibir. Cuerpos que ya no van a morir. Primero los Corintios 15, 42, la Nueva Biblia Viva, dice: de igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder, dice la palabra de Dios. Claro, si este cuerpo está en descomposición desde ahorita y nos enfermamos y vamos envejeciendo y decimos: estoy entrando en la edad de los nuncas. ¿Cuál es esa? Nunca me había dolido aquí, nunca me había dolido acá, nunca me había pasado esto, nunca se me olvidaban las cosas. Bueno, estamos en este cuerpo que se va desgastando, pero dice la palabra que en la resurrección de los muertos, lo que se entierra se echa a perder. Entonces ya ahí muerto, pues así te hayan cremado o así te hayan enterrado o hasta momificado, se echa a perder el asunto, mis hermanos, se echa a perder. Pero dice la palabra: lo que resucita no se corromperá jamás. Esos son los cuerpos que recibiremos. Así que tiene sentido, ¿no? No todos son sanados en esta vida. Muchos sí, otros la sanidad tarda un poco más, pero garantizado está que seremos sanados por completo en la resurrección. Así que, para ir concluyendo, no es necesario hacer una teología del aguijón como algunos lo hacen. No todos somos el apóstol Pablo, O sea, estoy enfermo, es que el aguijón en la carne. No, de verdad, no todos somos el apóstol Pablo, no todos. O sea, yo prefiero ser Tabita, la que resucitó el apóstol, que ser Pablo, ¿no? Cuando viene la enfermedad, aunque a veces nos puede tocar ser Pablo. Si enfrentamos esto, o si enfrentamos la enfermedad, pidamos oración una y otra vez, así como lo hizo Pablo, lo cual he rogado 3 veces, muchas veces, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos diga: no te voy a sanar en esta vida. Si tú te enfermas, ahí te va. ¿Qué hacer cuando enfermo? Ahí te va. Oras y oras y oras y pides que oren y vuelves a pasar para que oren por ti y vuelves a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te sanes, porque pues, pasas esperando que el Señor te sane, ¿no? Pero hasta que el Señor te sane o hasta que oigas la voz de Dios claramente, así como lo oyó Pablo, que le dijo: no te voy a sanar, brother, bástate mi gracia, ¿sí? Hasta ahí entonces, pues ya. Si el Señor no te lo dice, si el Señor no te dice: no te voy a sanar, bástate mi gracia, no te resignes, sigue insistiendo. Oremos por otros una y otra vez. Por el que tuve: hermano, ¿cómo estás? Todavía, pues órale, hermano, vamos a orar. Hasta que el Señor te diga o le diga a Él: no te voy a sanar en esta vida, hasta la eternidad. Ahora, mientras que oramos, si estás enfermo tú y estamos orando por ti, es importante tomar en cuenta varias cosas. Hay que tomar en cuenta el por qué pudiéramos estar enfermos. Y esto es lo que no se dice ni en un extremo ni en el otro. No es popular el considerar: a ver, estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Te has hecho esa pregunta? Pueden ser muchas causas. La más natural, obvia, terrenal, es porque no cuidamos el templo del Espíritu. Esa es, miren mis hermanos, muchas de las enfermedades que nosotros vemos el día de hoy en todo el mundo es porque no cuidamos el cuerpo, porque le metemos basura al cuerpo, alimentos basura, una vida sedentaria. ¿Qué es eso? Estar sentado nomás en el teléfono, no moverte 30 minutos al día en alguna actividad física. Bueno, eso te digo que eso, como tenemos esa doctrina gnóstica, decimos: esas cosas no se enseñan en la iglesia, pastor. ¿Qué es nutriólogo o qué? Pues no soy nutriólogo. Soy pastor y enseño la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Y cómo interpretamos ese cuidar el templo del Espíritu? La glotonería es algo que
el Señor condena como un pecado, ¿no? Pero también la espiritualizamos o la hacemos media funny, ¿verdad? Los cristianos no pisteamos, pero ¿cómo comemos? Ay, sí, glotón, dice el Señor, ¿verdad? Y nos jactamos, sí, no, mire lo que me voy a comer, y le tomamos foto y lo subimos a redes sociales. Nos deleitamos en nuestra glotonería. Y luego nos preguntamos por qué estamos enfermos. Ay, Señor, este aguijón en la carne que me has dado. No, tú eres un sedentario, eres un glotón. Si no puede decir amén, diga amén. Pero puede ser, aunque eso es serio, lo que acabo de decir es serio, lo digo con humor para que no raspe tanto, ¿verdad? Pero no, y todos, hermanos, o sea, son adicciones. O sea, aunque no lo queramos ver de esa manera, son adicciones, porque a algunos les quitas tal alimento y ya están ya temblando que necesitan su Double McChicken o su Double Cheeseburger y su coca así de este tamaño, ¿no? Bueno, o también el cafecito ese, ¿no? Mi cafecito pues, tiene 2000 calorías ese asunto, ¿no? De pura azúcar y como, ¿me explico? Y le quitas eso y no, yo no funciono si no tengo mi cafecito. Aunque eso es algo serio, piensa también en esto. Puede ser que estamos enfermos por causa de pecado no confesado. Primero los Corintios 11:30 está hablando de discernir el cuerpo del Señor. Y allí dice el apóstol Pablo, algunos por no discernir el cuerpo del Señor están enfermos. Y ahí la palabra nos da una causa, ¿no? ¿Por qué está enfermo X hermano? O tú, o yo. Puede ser porque no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Y si tú dices, ¿qué es eso? Tal vez es ahí, ¿no? O sea, discernir el cuerpo, la iglesia de Cristo, la cual es importante. Porque a los corintios que les dijo esto, estaban divididos entre ellos, ¿sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de ninguno, yo de Cristo, Dios y yo. Bueno, así estaban en Corinto. Y había inmoralidad entre ellos, toleraban el pecado, toleraban la falsa doctrina. Bueno, eran la iglesia de Dios que está en Corinto, decía el apóstol Pablo. Pero algunos de allí, por no discernir el cuerpo de Cristo, todo esto que yo dije, estaban enfermos, estaban debilitados. En Marcos 2:1 vemos a un paralítico, no tienes que ir ahí, solo te recuerdo la ocasión. Vemos a un paralítico, el cual sus amigos lo hicieron bajar por el techo, y es bastante significativo. El Señor primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa y camina. Al parecer, este caso es un caso en el cual el Señor estaba conectando la enfermedad de ese paralítico con el pecado. O sea, sí, hay pecados específicos que pueden enfermarnos, además del pecado de la glotonería y el sedentarismo. Al paralítico de Betesda, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces fíjate cómo también hay enfermedad que está relacionada con el pecado. Así que si estoy enfermo y no he sido sanado, ya mencioné una posibilidad, y hay otra posibilidad que puede ser por pecado no confesado. En cualquiera de estos casos, mis hermanos, la buena noticia es que podemos arrepentirnos y pedirle sanidad al Señor. Podemos pedirle sanidad al Señor. Santiago 5:14, versículo que vimos la semana pasada. Si es por cualquiera de estas situaciones, hay perdón disponible y hay restauración disponible. Dios no te desecha. Y decirle, Señor, sáname, pero yo hago una promesa, Señor, hago un compromiso de que si tú me sanas, esta vez voy a cuidar el templo. Algunos están enfermos, mis hermanos. Fíjate qué práctica es la palabra. Nada más para que le bajen a su manera de comer tan desordenada. Porque algunos solamente con una enfermedad y con un médico diciéndoles, le bajarían a la coquita y a los tamalitos y a todo este tipo de dieta, la vitamina T, ¿sí? Nomás así. Tenía que decírtelo al médico y decirte, si usted no le baja, le va a dar un coma diabético. Entonces, en ese caso, bendita enfermedad, ¿no? Pero hay esperanza para ti. El Señor puede sanarte, si ese es el caso, pero considera, Señor, sáname, solo que esta vez voy a
cuidar el templo. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Dice Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Subraya eso, es lo que quiero subrayar. Y si hubiere cometido pecados, ¿quién? El enfermo. Le serán perdonados. Esa es la buena noticia, que hay sanidad y que hay perdón por nuestros pecados siempre y cuando nosotros lo reconozcamos. O sea, si tú dices, yo todo bien, bueno, Dios no obra en donde todo está bien. Tiene sentido, ¿no? Si tú dices, no, yo estoy todo bien en mi vida, no, pues ora por mí, brother, porque yo tengo un montón de problemas. ¿Me explico? Pero aquel que reconoce su pecado, el que confiesa sus pecados, alcanza misericordia. El que los encubre no será prosperado. Y puede ser que algunos dicen, no, yo aquí estoy bien contento con mi enfermedad y con mi pecado. Y ya los milagros fueron para eso, muy pentecostal y no va conmigo, hay muchos engañadores. Puede ser, ¿no? Que es para ocultar el pecado. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Así que si hemos confesado nuestro pecado, sigo en esta línea, ¿no? De si estoy enfermo, ¿por qué? Si es por pecado y he confesado mi pecado y sigo enfermo, ¿qué hacer? Sigue insistiendo. Mientras tanto, puedes ver ahí este sufrimiento como un medio de Dios, un medio que Dios está usando temporalmente para perfeccionar nuestro carácter. Pero repito, no nos resignemos ni dejemos de pedirle al Señor que nos sane, al menos que Él nos diga que no lo hará, como lo hizo con Pablo. Insistirle al Señor para que nos sane no anula su gracia. Quiero que tengamos eso bien claro. Insistirle al Señor no anula la gracia de Dios, no le roba la gloria a Dios. Al contrario, estamos apelando a sus atributos divinos. ¿Te acuerdas? Señor, aún los perrillos comen de las migajas del pan del que cae de la mesa. Tampoco permitamos que la enfermedad nos vuelva ingratos. Si ese es tu caso, pues sí, ya me arrepentí, ya todo bien, todo, y sigo enfermo. Bueno, no te vuelvas ingrato, no te vuelvas infeliz, no te vuelvas quejumbroso. Alabemos al Señor en la salud, alabemos al Señor en la enfermedad. Y vemos ahí a Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró Job a Dios en medio de la enfermedad. Bueno, esto nos va a ayudar a vivir un cristianismo maduro en cuanto a las sanidades, en donde hay espacio para la fe, en donde hay espacio para el poder, hay espacio para el arrepentimiento, hay espacio para la oración, para el contentamiento en medio de cualquier situación. Así que no tenemos que elegir entre sanidad o sufrimiento. Dios no quiere hacerte sufrir, mis hermanos. La palabra dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. Y te lo acabo de mostrar claramente. A veces el sufrimiento viene porque nosotros mismos lo traemos a nuestra vida por cualquiera de las causas mencionadas antes. Pero no es porque Dios quiera hacernos sufrir. Él no quiere hacernos sufrir. ¿Saben qué es lo que Él quiere? Él quiere restaurarnos. Si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi voz. Serás como mi voz, dice la palabra. Él quiere restaurarte. Y tal vez lo hará de este lado de la eternidad, que eso esperamos, pero seguramente lo hará del otro lado de la eternidad. El sufrimiento ya es parte de nuestra vida. Por eso digo que el Señor no quiere hacernos sufrir. Ya es parte de nuestra vida el sufrimiento. El pecado lo introdujo y Dios puede usar ese sufrimiento para propósitos gloriosos, como lo vimos. O sea, ahorita yo acabo de exponer un principio que para algunos a lo mejor no lo habían considerado. Y sería una excelente noticia que alguien que hoy se sabe enfermo y que no había considerado el hecho de que pudiera hacer algún pecado que no le ha confesado al Señor y se arrepintiera hoy, sería una ganancia. Entonces fíjate cómo el Señor utiliza aún el sufrimiento para propósitos gloriosos, como lo hizo con Pablo también. Le invito a que se ponga de pie y vamos a poner en práctica todo esto. ¿Qué le parece? Quisiera primero hacer un llamado. Si hubiera alguien entre nosotros que está enfermo, pero fíjese bien, alguien que está enfermo y que ya se había resignado a estar enfermo, que ya había dicho, así me voy a quedar, soy Pablo y su aguijón,
Yo quisiera hacer un llamado primero así, porque dije al principio de la enseñanza que el propósito es fortalecer nuestra fe. Y hoy espero que a través de la palabra de Dios, esta palabra que has oído haya hecho que tu fe se incremente y se fortalezca. Pero primero hay que reconocer, y quizás tú habías reconocido, yo ya estaba resignado a estar enfermo. Ven, queremos orar por ti. Queremos ayudarte a fortalecer tu fe y caminar contigo y estar a tu lado, orar por ti para que recibas del Señor este consuelo y este aliento. El Señor te dice, aún hay esperanza. El Señor te dice, aún tengo esperanza para ti. No te resignes. Puede ser que quieras seguir pasando, pídele permiso a la persona que está ahí a tu lado. Repito, el llamado es para los enfermos que ya se habían resignado a quedarse así. Esta enfermedad me va a acompañar por toda mi vida. Hay enfermedades que son así. Y los médicos te dicen, no hay cura para tu enfermedad. Lo que hay es tratamientos y cosas que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que eso ocurre, pero también creo en un Dios poderoso, el cual cambia esos diagnósticos, el cual sorprende a los sabios y a los entendidos. Y he visto a sabios y entendidos diciendo, ¿qué le dieron? ¿Qué le hicieron? Si esto ya no tenía remedio. Y es ahí en donde tú vas a decir, tengo un Dios poderoso que hace cosas grandes y maravillas. Voy a invitar a los que están aquí alrededor que puedan orar. Cierre sus ojos. Señor, obra en medio de nosotros, Señor. Límpianos, Señor. Aviva esa esperanza en nosotros para poder confiar en ti, Señor, para poder ver, Señor, esa libertad que tú traes. Hay cadenas, Señor, que a veces llegan a nuestra vida, que vienen por escuchar doctrinas de incredulidad, disfrazadas de espiritualidad, pero tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra fortalece nuestra fe, tu palabra nos levanta, Señor. Y ella no nos anima a que estemos resignados, más bien nos anima a voltear nuestros ojos hacia ti, y queremos elevar nuestra mirada hacia ti, reconociendo que eres tú, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón. Vamos, mi hermano, levanta tu voz y alaba al Señor. Empieza a exaltar las maravillas de Dios, los atributos del Señor. Señor, tú eres grande. Puedes decirle al Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. No hay nadie como tú. Y tú te mueves en medio de tu pueblo. Cuando tu evangelio es proclamado, cuando tu evangelio es publicado, Señor, tú haces cosas poderosas, a las cuales nosotros estamos no solo abiertos, sino estamos esperando y dándote gracias en fe por lo que tú vas a hacer. Señor, oramos por enfermedades que han sido diagnosticadas de manera permanente. Señor, que tú cambias los diagnósticos, que tú transformas y traes perdón, libertad, limpieza a nuestras almas, pero también purificas nuestros cuerpos, sanas nuestros cuerpos, Señor. Oramos por los que están conectados en las diferentes redes sociales, que quizás no tenían esperanza ya, pero pusieron esa transmisión y están pidiéndote, Señor, que tú les sanes. Señor, sánales. Es tu poder, Señor. Es tu misericordia. No es mi santidad, ni siquiera es la fe de los que estamos aquí. Eres tú, Señor, obrando de manera poderosa. Gracias por traer esperanza a nuestra vida. Gracias por traer esperanza a nuestro ser. Gracias por limpiarnos, Señor, por traer perdón para nuestros pecados. Quiero hacer un llamado para los que se han quedado ahí en su lugar y que reconocen que habían estado indiferentes ante la necesidad de otros. El Señor te habla a ti, el llamado es para ti. Si tú te habías vuelto indiferente ante la necesidad de otros, y quizás ahora mismo digas, ay, ¿por qué tanta lloradera? ¿Sabes? El Señor está obrando entre nosotros, y el Señor quiere derribar la insensibilidad de nosotros. El Señor quiere que dejemos de ser indiferentes
Así como aquel hombre que estaba golpeado, que estaba ensangrentado en el piso, y pasó el sacerdote y fue indiferente. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes nosotros al ver la necesidad de alguien? Y hemos dicho, no es para tanto, ya pasó muchas veces. Bueno, el Señor te habla a ti y te llama para que puedas verle a Él como misericordioso y decir, Señor, quiero ser misericordioso como tú eres. Y el Señor te llama al arrepentimiento en ese sentido, en esa área de tu vida. Tú sabes quién eres. Y finalmente, quiero hacer un llamado para todos los que estén enfermos. Pasaron primero enfermos que quizás ya se habían resignado. Y esto, mis hermanos, no es un reclamo a la voluntad de Dios. No, para nada. Es simplemente que seamos personas de fe. Y decir, si Dios no me ha dicho que no, voy a seguir insistiendo. Pero ahora abro este llamado, abro esta invitación para cualquier persona que esté enferma. Cualquier persona que esté enferma de cualquier enfermedad. Y no importa cuántas veces, hermana, haya pasado. No importa. Seguiremos orando, seguiremos creyendo que el Señor va a hacer un milagro. Y si tú ya derribaste la insensibilidad y la incredulidad, apóyanos a orar. Pero hazlo creyendo el que el Señor va a hacer algo. Extiende tus manos hacia acá. Señor, oramos por los enfermos, porque es lo que tu palabra nos manda hacer. Y no estamos siendo ni más espirituales ni mejores que nadie. Simplemente estamos haciendo lo que tu palabra dice. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice tu palabra, si está algún enfermo, llame a los ancianos. Y aquí está, Señor, tu iglesia, clamando por aquellos que tienen alguna dolencia en su cuerpo, por aquellos que tienen un problema quizás en su sistema nervioso, quizás algún problema neurológico, cualquier enfermedad, Señor, así sea la más mínima, creemos que tú la puedes sanar. Incluso una alergia que pudiera estarle afectando a alguien, el Señor obra y te sana. Y Señor, estamos dispuestos también a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra alimentación, para poder recibir esa sanidad completa y permanecer allí, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras entre nosotros. No dejes de levantar tu voz si puedes. Si tienes fuerzas todavía, sigue levantando tu voz, mi hermano. Que esta oración sea una oración audible y que podamos funcionar como cuerpo, como tu cuerpo, el cuerpo que sana al cuerpo, el cuerpo que se duele con otros. Cris, ¿me ayudas a orar? Gracias, Señor, porque tú sigues obrando. Gracias por tu mover en tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado acceso a señales, como dice Hebreos 2:3, a prodigios, a diversos milagros, a repartimiento del Espíritu. Y queremos, Señor, que ese lugar siga siendo un espacio, un lugar en donde también oramos por los enfermos, en donde también oramos los unos por otros, en donde nos dolemos los unos con los otros. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en medio de nosotros, porque sé que estás trabajando en medio de nosotros, Señor. Vamos a adorar al Señor, pero no se vayan los que están aquí. Si todavía no han orado por usted, no se vaya, no se tiene que ir. Pero queremos ahora adorar al Señor
Porque también cuando adoramos al Señor, el Señor se mueve en medio de su pueblo. Dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y mientras adoramos, creemos que el Señor va a seguirse moviendo, va a seguir obrando. Adoremos al Señor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Teniendo al Señor tenemos todo en la tierra. Todo en este lugar se consume, pero Dios es nuestra herencia eterna y Él nos sostiene nuestro corazón con el poder de sus manos. Señor, te damos gracias, porque sé, Señor, que estás trayendo liberación, estás trayendo sanidad, te estás moviendo en los corazones de mis hermanos, Señor, y nos alegramos por la bendición de ser parte de las sanidades, de ser parte de tu mover, de tus milagros. Qué hermoso, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Solo en ti estoy seguro. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y deseos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo?
Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Dice el Señor, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor ponía esta percepción de personas que piensan que Dios no las está escuchando, que han estado orando y clamando. El Señor te dice: te he escuchado, espera que voy a responder a tu oración. Te voy a dar fuerzas para que camines, para que sigas adelante. Espera, aún no es el tiempo. Te estoy enseñando a esperar, a que confíes en mí. He escuchado tu oración. Mis oídos han estado atentos cuando has clamado por las noches, cuando entre lágrimas y sollozo has orado y clamado. Te he escuchado y voy a responder. Espera en mí, confía en mí. Gracias, Señor.
podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo llamar por consuelo y libertad? ¿Quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Solo a ti yo correré, en ti descansará mi corazón. Solo en ti está la vida y la verdad. Solo en ti reposa mi alma. En ti, Jehová, en ti confío. Dios, está mi corazón, te pertenece a ti. Solo a ti cantaré todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la fortaleza, por tus palabras que nos animan, nos da esperanza. Señor, tú quitas toda tristeza, tú quitas toda angustia y lo llenas de gozo, lo llenas de alegría y de esperanza. Te damos gloria, te damos honra. A ti alabamos tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Podemos darle un aplauso fuerte al Señor, al único Dios digno. Amén. Que merece toda la gloria, la honra por siempre y siempre. Amén. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. Aviva, Señor, ese anhelo en nuestro corazón de descansar y de confiar en ti, Señor, sabiendo que estamos en tus manos, Señor, que tú cuidarás de los que te aman, mi Dios. Seas tú exaltado en esta noche, Padre. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirte a ti, Jesús. Sedientos de ti, te buscaremos. Más que siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti con una oración, un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción.
corazón. Ríndale al Señor, dispuesto a rendirse a ti, Jesús. Sedientos de ti, te buscaremos. Más que el siervo busca por las aguas, hoy venimos ante ti con una oración, clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación. Pues se trata de ti, mi Señor. Gracias, Jesús. No quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. ¿Puedes dar un grito de alegría? Solo eres digno. Todo lo ha creado con su poder. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema alabanza, dásela a Él, pues tú creaste todo con tu poder, todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Y lo fuerte, yo mientras viva cantaré de tu grandeza y tu poder. Porque eres admirable, eres admirable. Tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Cántalo fuerte, publicaré tu grandeza. Te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti. Cantaré de tu poder, publicaré tu grandeza. Te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti. Cantaré de tu poder. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema alabanza.
proclamar de tu grandeza y de tu poder. El Señor es santo, santo, santo. ¿Listos para cantarlo? Dilo con tu corazón. Santo eres. Santo, santo, santo eres, Señor. Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos